Y está con nosotros Aldo Pignanelli, él asesora a Sergio Massa, es economista, forma parte del grupo de economistas que lo están ayudando. Me acordé el otro día de usted. Le explico por qué. Viernes a la noche iba en un taxi, el taxista era antikirchnerista, pero se estaba quejando de que todos los locales de Palermo estaban llenos, restaurantes, etc. Y me acuerdo que dijo, al final se quejan, pero están todos acá. ¿Cómo explica usted ese fenómeno? Porque no parece ser una crisis la de la coyuntura. Sí, depende a qué se llama crisis y cómo lo vemos. Una cosa son los niveles altos, otra cosa son los niveles medios y bajos. A mí no me gusta hacer un análisis sesgado si en una zona donde van sectores de altos ingresos está lleno. En la dictadura también, no estoy comparando, no, en la dictadura también los restaurantes se llenaban y en los barrios periféricos y pobres había serios inconvenientes. Acá, en la Argentina de hoy, nosotros no estamos viviendo una crisis de recesión económica. El problema hoy de la economía argentina, como en la mayoría del mundo, hay un estancamiento. No hay la recesión, que es técnicamente cuando tenés 3 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica. Y eso no se refleja en la economía argentina. Estamos estancados, que quiere decir no crecemos o crecemos muy poco. A mí el número acumulado de julio, 7 meses de este año, en mi consultora nos está dando algo así como 0,3 positivo, con un mantenimiento del consumo, tampoco crece, y una mejora importante en la construcción, basada en 3 elementos fundamentales: construcciones petroleras, la construcción pública, o sea, la obra pública, y un sector de residencias, digamos, construcción de viviendas, apoyado en un pilar importante que es el Procrear, que es un plan que a mí me gusta cómo está funcionando. Tal vez me gustaría que fuera más masivo, pero es otra historia. Y algo en menor medida la construcción de privado, de residencias. Y luego tenés en el agro una leve mejora por el volumen de la cosecha de la soja en la cosecha que terminó a abril, mayo de este año. Hubo 61 millones de toneladas de soja contra 54 del año pasado, un récord histórico. Digamos, para que ustedes tengan una idea, en el 2002, cuando a mí me tocó ser presidente del Banco Central, producíamos 26 millones de toneladas de soja, pero claro, valía $140. Claro. Entonces, eso es lo, y termino ya, eso es lo básico de cómo se mantiene la economía argentina. Creo que el consumo tiene mucho que ver el ahora 12, fundamentalmente en los comercios minoristas, fue otro acierto en ese sentido. Y después tenemos problemas en las exportaciones, el comercio exterior, hay problemas, está cayendo, y también la inversión está estancada, más bien está bajando. Le quería consultar esto, digo, porque lo que acaba de hacer usted es, si usted quiere, un panorama de algunas cosas que critica y otras que reconoce. Sí, Procrear, el ahora 12, claro. Las inversiones petroleras por un lado, intervención estatal, y sí, ustedes nunca han negado la necesidad de intervención estatal, sí. Y por otro lado, otras cosas que faltan, que se han hecho mal, que no se han hecho, y todo esto. La pregunta es, inevitablemente la oposición, tal como su nombre lo indica, muchas veces se referencia en quién ha estado gobernando en este tiempo. Olvidemos quién ha estado gobernando en este tiempo o tomémoslo como base, digamos. Hay una crisis internacional, hoy uno ve la bolsa en Shanghái y es complicado, uno ve que Brasil tiene una serie de inconvenientes, el crudo creo que esta es la primera semana que se recupera, pero hasta ahora venía perdiendo. Viene muy bajo. Y la soja lo mismo. En ese contexto mundial que usted también ha mencionado, ¿cómo hace la Argentina a partir del 10 de diciembre para crecer? ¿Cómo harían ustedes, digo? No, es muy interesante el planteo. Yo creo que Argentina tiene problemas internos. A ver, cualquier gobierno que entre o que sale va a tener problemas internos. Nadie es perfecto, hay pros y contras. Lo importante es si en el saldo final los pros son más grandes que los contras, ¿no? Digo contra en cuanto a resultados. Es una metáfora, ¿no? Lo que va a ocurrir sí. En octubre. En general los pros son contra acá, en este país, y más contra el peronismo. No, el tema básicamente es así. Mira, vamos a la economía argentina rápidamente. Sí. Acabamos de hacer un resumen y después a lo internacional. En lo interno, yo creo que hay varios desequilibrios macroeconómicos en la Argentina, pero hay dos que a mi criterio sobresalen. Sí. Hay un problema fiscal muy grande, el déficit fiscal es muy grande, el gobierno en los últimos 2 años profundizó
el nivel de gasto público justamente para compensar esa tendencia a la baja de la economía. Y hay otro problema que es la faltante de dólares. Nosotros estamos con una crisis de la balanza de cuenta corriente. Entonces se tomaron medidas, algunas contracíclicas, otras no tanto, con un alto costo para la Argentina. Digamos, esos son los dos problemas estructurales que te queda en la Argentina de hoy. Desde lo internacional, hay un fenómeno nuevo. Yo casualmente estuve la semana pasada en un seminario en el exterior discutiendo sobre el rol de los países emergentes y los países centrales. Y voy a tratar de explicarlo rápidamente. En mayo del 2003, ¿te suena la fecha? 25 de mayo del 2003 es una fecha, que es el ingreso de Néstor como presidente de la Nación. Yo venía del gobierno de Duhalde, yo me retiré unos meses antes de la función pública, pero me había tocado administrar la crisis junto con Lavagna. Mitad del gabinete de Duhalde queda con Néstor Kirchner, creo que fue una transición ordenada. El país venía creciendo, en fin, otro tema. Pero el dato que quiero dar del 2003, justamente en mayo del 2003, pero no el 25, a principios, China ingresa a la Organización Mundial del Comercio. No es un dato menor. A partir que China ingresa en la Organización Mundial del Comercio, cambia el paradigma de la economía mundial. ¿En qué sentido? Primero, los productos que nosotros exportamos, básicamente los commodities, y cuando digo nosotros incluyo a Latinoamérica, tienen una fuerte suba de precio. Ejemplo, la soja que valía $140, empezó a subir, llegó a valer $620, no sé para qué, porque vino la crisis de la 125 en la pelea por la puja distributiva, después bajó a 500, hoy cerró en $320. Y así subían todos los precios, inclusive el petróleo. Por otro lado, el fenómeno era que China demandaba esas proteínas y hacía subir los precios, pero a su vez China, como ofrecía productos industriales a bajo costo, por la mano de obra barata que tiene y porque ya tenía calidad, bajaron los productos industrializados. Entonces, ¿qué cambió? Los términos del intercambio, los famosos términos del intercambio. ¿A qué precio vendo yo mis materias primas y a qué precio compro yo los productos terminados? Argentina se vio favorecida. Hubo un ciclo. Cuando digo Argentina, Latinoamérica, de México para abajo, se vio favorecida. Y vino este ciclo que los economistas decimos el paradigma en que la locomotora del crecimiento de la economía mundial pasaron a ser los países emergentes y no los países centrales. Los llamados BRICS. Los llamados, que hoy, salvo la India, todos tienen problemas. Sí, y Sudáfrica. Los BRICS son 5 países. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es la sigla, la primera letra de esos países. ¿Por qué era el tema de los BRICS? Eran los 5 países que más crecían. Hoy quedaron 2. India y Sudáfrica, se incorporaron otros, por ejemplo Polonia, Tailandia, Malasia, Vietnam, que es un fenómeno especial, pero ya no son del volumen que es China. Entonces dejaron de ser desde hace 6 meses los países emergentes la locomotora del crecimiento de la economía mundial y pasaron a ser nuevamente los países centrales, fundamentalmente Estados Unidos, en menor medida Europa y un poquito más Japón. ¿Por qué se dio esto? Bueno, China ya no crece al 12%, crece al 5%. Para que tengamos una idea, China creciendo al 12% anual incorpora todos los años una Argentina al consumo de proteínas, 40 millones de personas. Ahora, y con todo este panorama nuevo y con este frente internacional tan complejo que se viene casi como una tormenta de la cual ya incluso estamos viendo las consecuencias. Y en parte sí. Bueno, ¿cuál es la estrategia en concreto del Frente Renovador para enfrentar eso, sobre todo con tema buitres todavía abierto, digamos? Sí, bueno, a ver, el tema buitres es uno de los temas que Argentina en conjunto tiene que atacar, no es el único. Yo no me apresuraría tanto con el tema de buitres. Hubo una estrategia, ustedes si ven declaraciones mías del año pasado, y les habla una persona que fue testigo durante 4 horas ante Griesa. Yo fui citado por Griesa a testiguar por un tema que hoy salió el fallo, así que tan mal no me fue. De la Cámara de Apelaciones. Que es el tema del Me Too y del alter ego, si el Banco Central es parte o no del poder político argentino. No es un dato menor. Si tienen tiempo y les interesa, les cuento cómo es. Hoy salió un fallo a favor nuestro. Para mí era cantado que iba a salir. No porque declaré yo, sino porque la ley internacional es así, pero es otro tema.
Mira, el tema de los buitres había una solución determinada. Con su costo, con sus discusiones, con sus impericias, con sus aciertos. En 31 de julio del año pasado una decisión que aparentemente tomó la presidenta de la Nación, que fue no llegar a ese acuerdo, recuerdan, de los bancos que iban a comprar el crédito a los buitres. Yo en ese momento estaba a favor de una solución, critiqué la decisión, pero en un momento dado, cuando vi que la oposición y los sectores más recalcitrantemente liberales atacaban a la presidenta por la decisión, yo dije, y están mis declaraciones en los medios, en esta instancia está primero la patria, después la gente y por último el movimiento. Y hoy está en juego la patria. Hoy Cristina nos representa a los 42 millones de argentinos. Estará equivocada, no, pero yo ante los buitres, ante Estados Unidos y los acreedores la banco a Cristina, ¿no? O sea, porque acá la oposición critica sin ver la repercusión sobre el resto de los argentinos. Bancar a la Argentina, entonces, claro, no a una presidenta en este bueno, caso. Yo ahí tuve algunas discusiones con algunos opositores, no con Sergio Massa, porque me llamó, me dice, mirá, la verdad que me gustaron mucho tus declaraciones, porque es así, en este tema uno puede pensar distinto, pero la que está negociando ante los buitres es la presidenta de la Nación, porque es lo que le corresponde. Me parece, la verdad, ¿sabés lo que dije? Traidores a la patria, así les dije. Entonces, con esto de los buitres, mira, hay que buscarle una solución. Hay soluciones técnicas, hay decisiones políticas que tomar. Yo creo que el camino de los buitres es buscar una solución con una importante quita en la deuda y con un pago a largo plazo, con un bono, no sé, al 2045, a lo que sea, cuanto más largo mejor, y a la menor tasa posible, y salir de este entuerto, y no solo con los buitres, también con todos los acreedores que no entraron al canje. Es uno de los problemas a solucionar. Algo que usted decía que otro de los problemas que tiene Argentina, y lo sabemos, es la entrada de divisas, ¿no? Claro. Falta entrada de divisas. Ahora, ante esta situación que usted bien describió, ¿no? Donde lo que vuelve a crecer son los países centrales, las inversiones se retiran de las economías emergentes y se resguardan en los países centrales. Así es. ¿Cómo hace la Argentina a futuro para conseguir esa divisa? Bueno, como siempre a favor y en contra, ¿no? Argentina, como siempre, es ese país que cuando yo viajo al exterior, mira, yo soy profesor en varias universidades del exterior y muchas veces me preguntan, bueno, siempre que viajo me preguntan a mí qué es el peronismo, todavía no lo supe explicar bien, pero creo que algo sé. Más que nada en Alemania, donde más me preguntan. Mira, como siempre Argentina es un país lleno de contradicciones con la dinámica que tenemos los argentinos. ¿Cómo hacemos? Evidentemente, ese flujo de capitales de los últimos 10 años que iba a los países emergentes, si no, preguntarle a Brasil, se frenó. Ahora, nosotros no estábamos en ese flujo de capitales, en el volumen que estaba el resto de América Latina. No estábamos, por X motivos, pero la realidad es que no estábamos. Entonces, nosotros no hemos reforzado las reservas del Banco Central como sí tiene Brasil. No hemos tenido inversiones productivas del nivel que tuvo el resto de América Latina en cuanto al volumen. Tuvimos, pero no tanto. Entonces nos encuentra en esta situación. Vos fíjate que en esta crisis, salvo Venezuela, Argentina y en menor medida Ecuador, ningún país latinoamericano tiene un problema de faltante de dólares, ni desdoblamiento de mercados y demás. Pero ¿qué pasa? Creo que Argentina sigue siendo una gran oportunidad para muchos inversores. Y voy a explicar por qué. La demanda de proteínas, por más que China no crezca al 12, crece al 5, va a seguir fuerte, porque hay un nuevo jugador rápido que es India. India acaba de anunciar que tiene más habitantes que los chinos, y gracias a Dios, los chinitos y los hindúes se manducan las proteínas que producimos nosotros. Entonces, hay un estudio de la FAO, que yo participé, la FAO es la Organización Mundial de Alimentos. Sí. Yo participé como economista, yo fui consultor mucho tiempo del BID y Banco Mundial, y participé en ese estudio, es una proyección al 2030 de la demanda de proteínas. Y claramente Asia, parte de África y Rusia y un sector del este de Europa es un gran demandante de proteínas. Me doy un ejemplo, Vietnam. ¿Ustedes les suenan Vietnam? Sí, claro. Vietnam es un régimen comunista, ganan la guerra de los fines de los 60, tuvo mucho que ver en nosotros porque todos queríamos que ganara el Bien Con. En mi caso yo era un peronista de izquierda, lo sigo siendo, creo, no lo sé, no importa. Pero fue una victoria
de los revolucionarios, una continuidad de lo que había hecho Fidel Castro en Cuba. Lo explico para conocer el fenómeno histórico que me tocó vivir a mí como militante de la juventud peronista, porque es muy fácil criticar la violencia, pero es muy difícil entender el contexto histórico. Bueno, Vietnam gana, ¿no? Yankee go home, todas las palabras que decíamos nosotros, vayan a vuelvan a su casa. Y hoy Vietnam es un ejemplo a seguir desde el punto de vista de resultados económicos, no desde el punto de vista político, es un régimen durísimo, comunista, pero ha descubierto el Banco Mundial, mira vos, que en los últimos 6 años el gran BRICS fue Vietnam, duplicó su PBI y bajó los niveles de pobreza e indigencia de un 60% al 5% de la población. Y son 220 millones de vietnamitas que ya están viniendo a la Argentina a buscar proteína. Con esto quiero decir, ese sector de la agroindustria, del campo, y ojalá sea con industria, o sea, claro, con valor agregado, está dispuesto a invertir en la Argentina. Se estima que en el primer año o 2 años podrían ser 16.000 millones de dólares, porque Argentina está capacitado con las nuevas tecnologías y las nuevas inversiones llevar de 110 millones de toneladas la producción agrícola a 180 millones de toneladas en 5 años. Y muchachos, la demanda está. Lo que hay que hacer es invertir. Aldo, muchísimas gracias por haber venido. Si tiene ganas, va a volver a venir porque hay muchos temas que nos gustaría conversar y que quedaron afuera. Lo hice largo, pero no importa, las preguntas fueron muy buenas porque me dieron espacio a contestarlas. Les agradezco. Importante. La próxima vez... Viste que no era tan malo. No, a veces lo hacen enojar, pero son otros canales, otros periodistas. Ojo que la versión Piñanelli reposada también es interesante. Para mí, ojo, es muy interesante. Es mucho más interesante. Si me pongo a hablar con mi historia... Es muy inteligente, pero si a veces hay poco tiempo para decir determinadas cosas, a veces suenan, qué sé yo, no le hacen justicia, pero fue linda charla, lo vamos a volver a invitar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, si les parece, en un rato vamos a seguir hablando de la provincia de Buenos Aires, pero en este momento hay un lanzamiento, el lanzamiento de Aníbal Fernández, está en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, vamos a ver.